Hola, soy Amjatari, psicoterapeuta, instructora de Cóndor Blanco. Llevo transitando por este camino hace más de 22 años, de los cuales tuve 6 años la oportunidad de vivir en la montaña de Cóndor Blanco, profundizando en lo que ha sido para mí la puerta al autodescubrimiento que es la meditación. Y en este movimiento de revolución de la presencia estuve compartiendo con ustedes sobre transformar la ansiedad en conciencia. Y ahora quiero resumirte los 5 puntos para ese proceso de transformación. Lo primero es comprender bien qué es la ansiedad. Y la ansiedad es un síntoma. Sí, un síntoma de 2 cosas. 1. Cuando sientes ansiedad, significa que no estás en el presente. Significa que la mente se ha desatado con sus fantasías, con sus proyecciones, está imaginando muchas cosas que no están sucediendo realmente aquí y ahora. Y lo segundo es que la ansiedad es también un síntoma de emociones que están ahí pendientes, que no hemos tocado, que hemos dejado de lado y que están escondidas en nuestro interior. Y eso nos genera una incomodidad o una angustia que llamamos ansiedad. Pues bien, el poeta Rilke decía que nuestros más profundos temores son los dragones que esconden los más grandes tesoros. La ansiedad, lo que esconde por debajo, es algún miedo fundamental que se está desatando en nuestro interior. Y según el tantrismo, que es una tradición de meditación, donde no se rechaza nuestros aspectos más burdos, sino que es a través del contacto con nuestros aspectos más humanos que podemos encontrar la liberación. Justamente el tantrismo nos dice que es al atravesar los miedos, al entrar profundos en ellos, que encontramos la luz o un estado de libertad y de despertar. Bien, el tantrismo nos habla de 5 miedos fundamentales y quisiera compartírtelos para que puedas observar dentro de ti cuál de estos miedos en este momento te está tocando o está activado. El primero de estos es el miedo a no tener sustento, es decir, la insustentabilidad. Cuando sentimos que no tenemos dinero, cuando sentimos que nos quedamos sin raíces, sin bases, sin estructura, se está moviendo este primer tipo de miedo. El segundo es el miedo a no pertenecer, o es cuando sentimos ese miedo al rechazo, el miedo a que no nos amen, el miedo a no ser aceptados. Y bien, ese es un miedo que se mueve mucho en las relaciones personales, y también es el miedo que fundamenta el deseo y el apego, es decir, ese miedo a que nos arrebaten lo que sentimos que nos da afecto o seguridad. El tercer tipo de miedo tiene que ver con el miedo al fracaso. Seguramente muchos de ustedes sintieron que sus proyectos de vida, sus emprendimientos se disolvieron en la situación actual, y esto puede traer una desconfianza interna, esos momentos en que sentimos si no somos capaces o que nuestras metas pueden fallar. Nos mueve este miedo fundamental al fracaso, que al mismo tiempo está relacionado con el éxito. El cuarto tipo de miedo tiene que ver con el miedo a sentirnos amenazados, es decir, cuando sentimos que nos toca nuestra vulnerabilidad, y a veces la forma de defenderse ante ese miedo es a través de la rabia o como de atacar al otro o simplemente intentar controlar las situaciones. Es la forma de no sentirnos vulnerables. Y el quinto tipo de miedo, que es el fundamental, el que finalmente está en el núcleo de todo este asunto del miedo, es el miedo a la muerte. La muerte no solo física, sino también la muerte de la identidad, la muerte del yo. Es el miedo que nos conecta con el vacío. Y bien, en estos tiempos todos estos miedos han venido aflorando de diferentes formas porque estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y de mucha impermanencia. Por eso la ansiedad está aflorando, porque la ansiedad está íntimamente conectada con el miedo. Bien, desde el tantrismo justamente es al alquimizar el miedo que podemos entrar en esa puerta a la libertad. Cada uno de estos miedos está relacionado con una sabiduría o un estado de iluminación interno. Así que es posible ser todo esto transformado a través de la conciencia. Rumi, quien fue un gran amante sufí y un poeta, él decía una frase, y es que la cura para el dolor está en el mismo dolor.
Es decir, que solo podemos trascender el miedo que está por debajo de la ansiedad al realmente entrar en contacto con esta emoción. Así que ahora vamos a empezar a ver los 5 pasos para transformar la ansiedad en conciencia. Lo primero es volver al presente, enraizarte en tu cuerpo, porque recuerda que la ansiedad solo existe en el mundo de las fantasías de la mente, pero la realidad es que plenamente la presencia que está aquí ahora está perfecto todo cuando estamos sentados en la presencia. El punto es cuando entra la mente. Así que la práctica para enraizarnos en el cuerpo es conectarnos con las sensaciones corporales y traer la respiración aquí ahora, llevar la atención a la respiración. Una práctica que les recomiendo mucho también es el automasaje. El automasaje no solo nos permite tomar conciencia y enraizarnos en el cuerpo, sino que en estos tiempos en que nos han sido arrebatados los abrazos, en que el toque ha desaparecido, el vínculo tan cercano con el otro, es muy importante poder nutrir este órgano que es el más amplio nuestro, que es la piel. Y en ese toque consciente podemos traernos aquí ahora, recordarnos que estamos habitando este cuerpo. El segundo paso, el primero es el paso de tierra, el segundo es el paso de agua. Y aquí tiene que ver con abrir un espacio a través de una presencia gentil, amorosa a nuestras propias emociones. Es decir, en vez de huir de esas emociones que hemos dejado de lado, que nos están generando ansiedad, es todo lo contrario, eso alquímico de ir a entrar en contacto con eso que tanto nos da miedo o nos incomoda. Y bien, un ejemplo de la ansiedad es cuando sentimos que eso que nos da miedo lo dejamos en una habitación, está ahí encerrado y nosotros estamos afuera esperando. Es como esa angustia y ansiedad que se siente de algo que no conocemos. Y muchas veces ese miedo lo estamos imaginando como un monstruo gigante, cuando simplemente puede ser mucho más pequeño. La forma en que tenemos de no entrar en esa habitación es la misma que adoptamos cuando sentimos algo amenazante en nuestras vidas, que es atacar, huir o paralizarnos, congelarnos. Es lo mismo que sucede con nosotros mismos cuando sentimos que eso en la habitación está generándonos temor o ansiedad. Decidimos o atacarnos, es decir, autojuzgarnos, autoexigirnos y bombardearnos con pensamientos en contra de nosotros mismos. O lo segundo es autoabandonándonos, es decir, huyendo de nosotros mismos. Y ahí es cuando, por ejemplo, lo típico que estamos demasiado ocupados hacia afuera, demasiado distraídos en la mente para evitar entrar en contacto con lo que está ahí en esa habitación que no hemos abierto. Y lo tercero es simplemente congelándonos, es decir, decidiéndonos sentir. Y es mucho más fácil seguir el camino de la mente, pero también al desconectarnos del sentir, nos desconectamos de la vida. Si aprendemos a conectarnos con el dolor, también podemos abrazar el amor. Está completamente relacionado. Sentir es vida. Así que este segundo paso es conectarnos con esa presencia amorosa, ese corazón gentil, caluroso, compasivo, y abrazar y abrir la puerta hacia nuestras propias emociones. Realmente sentarnos, respirar con ellas, sentirlas. Y las emociones, o hablando fundamentalmente del miedo, son sensaciones corporales. Se permitir conscientemente que ese ciclo de la emoción pueda tomar lugar. Y cuando hay espacio interno, es mucho más fácil que la emoción o el miedo que sentimos naturalmente se disuelva sin evadir o sin juzgarlo o rechazarlo. Bien, después de este segundo paso, que es un largo proceso, el aprender a conectarnos y respirar con nuestras propias emociones y dejar de huir de ellas, pasamos al tercer paso, que es el paso del aire, y tiene que ver con el autoconocimiento profundo. Ahí es cuando queremos realmente rescatar ese tesoro que está detrás del miedo o de cualquier emoción que nos genera ansiedad. Pues bien, parte de este paso es aprender a desidentificarnos, es decir, comprender que no somos ese miedo, que no somos la ansiedad, que no somos la rabia, que no somos las sensaciones que se despiertan cuando una emoción se activa en nuestro interior.
Ese proceso de desidentificación solo puede suceder después de que el paso del agua, que es aprender a conectarnos con la emoción, realmente se ha integrado. De lo contrario, volvemos a una evasión de decir no soy eso, pero no he abierto la puerta de la habitación oscura que tanto temo. Y en este paso del aire podemos ver que cada situación, cada emoción, cada circunstancia de la vida es una fuente de aprendizaje y de crecimiento. Nos trae un tesoro, un regalo precioso. Así que profundizando en ese autoconocimiento podemos comprender que a partir de cada situación hay un aprendizaje que nos está dando. Es como abrir el libro de la sabiduría interna. Y por último está el cuarto paso, que es el paso de fuego, y tiene que ver absolutamente con soltar el control y con confiar en una conciencia suprema, en una sabiduría suprema que está guiando todo esto. Desde la mente pequeña no podemos transformarnos, es desde una conciencia mucho más amplia, desde un estado de presencia, y el estado de presencia está fundamentalmente conectado con una conciencia absoluta y divina. Poder relajarnos en ese espacio, poder disolvernos y confiar en ese vientre cósmico, en esa madre cósmica, es el paso más grande de la transformación. No eres tú el hacedor, existe una sabiduría mucho más grande que está moviendo toda esta realidad. Confiar en eso hace que esas pequeñas emociones se disuelvan mucho más fácil y que nos traigan sus propios tesoros. Y una de las prácticas, o quizás la única práctica que conozco en este último paso, es la meditación. Principalmente los mantras. Los mantras hacen que esta pequeña estructura del yo, del ego, que está vibrando mucho más bajo o está contraída en una identidad, pueda disolverse en una expansión mucho más grande, que es esa conciencia suprema. Los mantras es como sintonizar todos esos aspectos o dimensiones de la conciencia que esta mente pequeña no puede comprender, lo sintoniza con este ritmo universal. Así que los mantras son poderosos, son los que pueden disolver los miedos, las angustias a través de esta alquimia de la conciencia. Espero que estos 5 pasos, te sirvan para continuar cavando ese pozo de la propia presencia, del propio autodescubrimiento, y principalmente recuerda que no existe nada que se resista a la luz de la conciencia. Somos luz, somos presencia, y eso puede todo iluminar.